Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Bendiciones, elegidos de Cristo. Un placer saludarles en este delicioso día de Jehová. En nombre de Kia Deltona, les extiendo una amorosa bienvenida a esta su última programación a distancia. Ya volveremos a congregarnos el próximo sábado 31 a partir de las 10:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía. 1 hora y 30 minutos de un contenido nutritivo y delicioso que satisfará su paladar espiritual. No me canso de recalcar que al regresar a nuestro extrañado edificio, nos encontraremos con muchos cambios y reglas que serán necesarias acatar para protección de todos. Regresemos con un espíritu de júbilo, pero también de discreción. Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar mi más sincera gratitud a todos ustedes que nos acompañaron en esta travesía, apoyándonos, compartiendo nuestras transmisiones, regalándoles un me gusta a las mismas y a nuestra página. Con su ayuda, logramos alcanzar la capacidad máxima de amigos y a su vez aumentar la cantidad de likes y seguidores en nuestra página oficial. Como resultado, hemos llevado el mensaje de salvación a una cantidad de almas jamás antes alcanzada en la historia de nuestra iglesia en Deltona. Así que muchísimas gracias. Para el Departamento de Comunicaciones ha sido un honor haber cumplido con el llamado divino y servir de puente para conectarlos con el trono de la gracia todos estos meses. Nos quedamos con un corazón agradecido, complacido y gozoso. Culmino esta última vez invitándoles a que no pierdan la costumbre de ver nuestras transmisiones. Sigan compartiéndolas, sigan regalándoles un me gusta. Lo que cambia es el local. Kia Deltona continuará trabajando para Dios y su comunidad, transmitiendo para Deltona y el mundo. Pero necesitamos de su colaboración. Desde los estudios Matarans Ministry para la Iglesia Adventista Hispana Deltona, les acompañó todo este tiempo una amiga, su hermana en Cristo, Kimberly Matarans. Dios les bendiga. Este es nuestro mundo. 6,7 billones de personas viven aquí. Yo soy uno de ellos. Sé que supuestamente debemos hablar al mundo de Jesús, pero ¿es que no lo conoce ya todo el mundo? Si anda en cualquier ciudad del mundo, podrá ver una multitud de personas. Pero hay una diferencia aquí, en el corazón de la ventana 1040. Aquí la mayoría de la gente ni siquiera ha oído, aunque fuera una sola vez, el nombre de Jesús. Más del 60% de la población del mundo vive en un área que llamamos la ventana 1040. Desde el norte de África, pasando por el Oriente Medio hasta Asia, la ventana 1040 es el hogar de las 4 religiones principales: budismo, hinduismo, el islam y animismo.
Este también es el hogar de unos cuantos cristianos. Algunas personas ven esto como una ventana cerrada. Nosotros lo vemos como un ventanal de oportunidades. Aquí, en el sudoeste de Asia, vemos un crecimiento increíble de la iglesia adventista, pero todavía quedan enormes desafíos. La mayoría de la gente no ha oído nunca el nombre de Jesús, y yo quiero agradecer a los miembros de la iglesia que envían misioneros, apoyo financiero, oraciones, su participación, porque ellos se preocupan por las personas y quiero agradeceros vuestra generosidad. Más de 65 millones de personas viven en Tailandia. El 95% son budistas. Menos del 1% son cristianos. Hay justo un puñado de adventistas del séptimo día. Bangkok, la capital de Tailandia, es el hogar de 13 millones de personas. Establecida en 1767, Bangkok es una mezcla de modernismo y tradicionalismo, pero es una ciudad que evoluciona rápidamente hacia el modernismo y el secularismo. A través de la ciudad hay centenas de templos o wats, un testimonio de la herencia budista de esta ciudad. A pesar de que los adventistas estén presentes desde hace más de un siglo, hay solamente un puñado de iglesias. Pero esto está cambiando gracias a un proyecto excitante de misión global, Esperanza para Bangkok. Cuando empezamos con el proyecto Esperanza para Bangkok, lo comenzamos con 9 escuelas de idioma que alcanzaron a la gente de Bangkok, construyendo relaciones a través del estudio del inglés. Ahora estamos implantando 21 nuevas congregaciones utilizando una variedad de métodos para comunicar con la gente de Bangkok y dar esperanza a los 12 millones de personas que viven en la ciudad. A una hora más o menos del norte de Bangkok, una familia misionera adventista está dando testimonio a sus vecinos y amigos. Mientras Scott y Julie Griswold y su familia comparten su fe en su vecindario, su trabajo tiene muchas más repercusiones. Scott es director del Centro de Estudio Budista de Misión Global. Al mismo tiempo que intentamos compartir el Evangelio, intentamos darles a las personas una experiencia, algo poderoso con un Dios viviente que ellos no tienen. Tienen muchísimo conocimiento, tienen muchas cosas interesantes, pero no tienen un Dios viviente hacia quien acercarse para orar. Entonces nosotros utilizamos la oración y utilizamos cualquier actividad posible que podamos hacer para darles un adelanto de lo que Dios puede hacer por ellos. Hace unos 30 años, Camboya era un país en conflicto que un régimen brutal había devastado, matando a casi la mitad de la población y desplazando millares de personas que huyeron y se escondieron en campos de refugiados a lo largo de la frontera thai. Cada persona tiene una historia que contar. Cada familia puede contar una historia sobre la pérdida de los miembros de su familia durante la guerra. Muchos refugiados nunca volvieron a su patria, pero un puñado de camboyanos encontraron la esperanza en Jesús y volvieron para compartir su fe. Hoy, la iglesia en Camboya está creciendo. Los pioneros de Misión Global, misioneros consagrados y miembros de iglesia con una fe que no pueden evitar compartir, transmiten un mensaje de esperanza en el corazón de la ventana 1040. Mateo 28 nos transmite una invitación para que nos invitamos compartiendo las buenas nuevas con el mundo. Aquí estoy en Angkor, que era antiguamente el sitio que representaba 2 de las mayores religiones del mundo que comenzaron en India, hinduismo y budismo. En Camboya hay un lugar donde recientemente hemos establecido más de 170 nuevas congregaciones, un éxito muy grande, pero que también me recuerda a los múltiples, los millones de personas que todavía necesitan ser evangelizadas para toda Asia. El campo misionero es que cualquier lugar donde haya gente que no haya invitado a Jesús en sus corazones. Está alrededor de todos nosotros, pero por el momento Camboya y Tailandia representan el desafío y la oportunidad de la ventana 1040, la zona más inalcanzada del mundo, un mundo al que Jesús nos envía a predicar. Estas historias que has estado escuchando son impresionantes testimonios del compromiso, del sostén que usted da a la misión, y yo quiero agradecerles por ese apoyo. Ha estado presente a través de todos estos años, está dando tanto y es ese apoyo que nos hace posible entrar en estas regiones, países de este inmenso territorio de la ventana 1040, como Camboya, donde hasta hace algunos años de verdad no había nada. Pero nuestro trabajo todavía no está terminado. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo? Pues Él nos dice, tengo una misión para ti, yo quiero que seas mi testigo. Y Él nos pide que seamos fieles a esta labor. Y este es mi llamado para usted. No podremos hacer el trabajo tan vasto que tiene que ser hecho, particularmente la ventana 1040, a menos que tengamos permanentemente vuestro sostén y vuestro fiel apoyo. Me gustaría pedirles que sigan centrados y fuertes en vuestro compromiso a fin que podamos completar la labor que Dios nos ha dado. Gracias por vuestra fidelidad y que Dios os bendiga a cada uno de vosotros.
task which Christ has given to you. Thank you for your commitment and God bless each one of you. Por favor, oren por la gente de Camboya y de Tailandia. Y por favor, oren por todos aquellos que transmiten un mensaje de esperanza a la ventana 1040. Hola. Aunque nuestras iglesias nunca cerraron, sí nuestros templos. Pero al abrir nuestros templos, tendremos que tomar nuevas precauciones. Aquí compartimos algunas nuevas medidas que estarán implementándose en las iglesias. Si has tenido fiebre, tos o has estado enfermo, quisiéramos pedirte que por el momento continúes participando en línea desde tu casa. Tal vez no es momento para ti todavía de regresar al edificio. También si estás en edad de riesgo o tienes condiciones preexistentes, sería mejor que todavía permanezcas en casa. Al llegar al edificio, será necesario que todo el tiempo uses tu máscara y tengas al alcance desinfectante de manos y agua, aunque la iglesia proveerá de estaciones para desinfectarse las manos. Quisiéramos pedirte que mientras estás en el templo, mantengas el distanciamiento social con los demás asistentes. Mantener la distancia y no tener contacto físico serán medidas de precaución que agradeceremos mucho. Ya cuando estés listo para sentarte dentro del templo, recuerda mantener una distancia mínima de 6 pies entre las demás personas que se encuentran en el templo. Si vienes con tu familia, podrán sentarse juntos. Al salir del edificio, continúa manteniendo la distancia y saluda de lejos. Podamos hacerlo con gozo, pero siendo precavidos. Estamos siguiendo las recomendaciones establecidas por el CDC. Asegúrate de visitar el sitio que está en pantalla para evaluar todas las recomendaciones.
Es nuestro deseo que durante esta etapa Dios pueda continuar cumpliendo su propósito en su iglesia y que nuestra iglesia pueda continuar cumpliendo su misión. El abanico sigue dando vueltas mientras corren las horas de reloj. Ahora las calles se encuentran desiertas, solo se escuchan gritos de dolor. Y mientras tanto en una habitación, ya moribundo lleno de dolor, en su hecho aún quiere vivir y sus padres no saben qué decir. Tan solo una oración puede curar tus heridas. Una oración puede llenarte de vida. Una oración abre las puertas de los cielos. Una oración puede curar al enfermo. Solo una oración. Cerró sus ojos en su aflicción, ya se ha olvidado que tenía dolor. Cambió su rostro y se llenó de paz. Mira y sonríe y se pone a llorar. Y mientras tanto en otra habitación, sus padres ríen de consolación. Hay una esperanza para ti, un milagro puedes recibir. Tan solo una oración puede curar tus heridas. Una oración puede llenarte de vida. Una oración abre las puertas de los cielos. Una oración puede curar al enfermo. Solo una oración. Tan solo una oración puede curar tus heridas. Una oración puede llenarte de vida. Una oración abre las puertas de los cielos. Una oración puede curar al enfermo. Solo una oración. Solo una oración. Tan solo una oración. Saber cómo comienza mi vida o cómo comenzó mi vida y cómo comenzó este mundo es tan fundamental, ya que la manera como comenzamos tiene implicaciones para nuestro final. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga, que tengan todos un feliz y bendecido sábado en esta mañana. Voy a tener una corta oración. Bendito Dios Todopoderoso, gracias te doy, Señor, por permitirme estar aquí, Señor, para llevar tu palabra, para hacer el repaso de esta lección de escuela sabática. Gracias, mi Dios, te pido que tu Espíritu Santo sea quien lo dirija todo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. En esta mañana, como todos los sábados, vamos a tener el repaso de la lección de escuela sabática, la número 4, titulada Los ojos de Jehová, la cosmovisión bíblica.
El versículo para memorizar dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Proverbio 15:3. Los ojos de Jehová. Volviendo un poco hacia atrás, cuando comencé, dije: cuando sabes de dónde vienes, sabes quién eres. Cuando un miembro nuevo llega a nuestra familia, un hijo nuevo, diría yo, que llega a nuestra familia, un hermano adoptado, una hermana adoptada, es saludable para ese nuevo miembro de la familia conocer la verdad de que estos padres nuevos no son sus padres. Es por su salud psicológica y mental que es bueno que la persona lo sepa. Y cuando la persona ya sabe que esos no son sus verdaderos padres, así estén llenos de amor y de las atenciones igual que los demás hermanos, esta persona siempre va a sentir el deseo de saber de dónde viene, de quiénes son sus padres, ¿sí? Y saber de dónde vengo es fundamental porque le da sentido a mi identidad. Todos tenemos derecho a saber de dónde venimos. Yo recuerdo cuando en el bachillerato, en mi colegio, cuando nos comenzaron a dar las clases como en un cuarto de bachillerato, creo yo, y nos enseñaban acerca de la teoría de la evolución, los orígenes de la vida, la teoría de la evolución. Recuerdo yo como si fuera ayer un librito amarillito con unas imágenes en negro, donde la primera imagen era como un mono, y a medida que ese mono se iba enderezando, al final la última imagen mostraba a un hombre ya derechito. Eso me viene a la memoria cuando estudio esta lección. Y vamos a hablar en esta mañana acerca de la cosmovisión. Cada persona tiene su propia cosmovisión. Como la teoría del profesor universitario de Oxford, que dice que nada es real, que nosotros somos creaciones digitales de una raza de extraterrestres y nos manejan como con unas supercomputadoras y así cada quien tiene su propia cosmovisión. Así como esta persona tiene su cosmovisión, hay muchas ópticos o filtros desde donde podamos ver el mundo, el universo que nos rodea. Pero, ¿qué significa este término de cosmovisión? Como lo dije ya, es el lente o el filtro a través del cual miramos el mundo. Es como el concepto global que tenemos del universo, es decir, la forma en la que entendemos y explicamos el mundo que nos rodea. De la cosmovisión que tengamos dependerá la forma en que actuamos, la forma como tomamos las decisiones, la manera en la que nos relacionamos con los demás. Y existen varias posturas acerca de esta cosmovisión. Podemos recordar aquí lo que es una cosmovisión atea. Atea, es decir, que rechaza la existencia de un Dios o de cualquier deidad. Simplemente para una cosmovisión atea, el universo está ahí, así de simple, ahí está, nadie lo creó, no hay un Dios, ni dioses que lo hayan formado, simplemente que todo está ahí porque sí y nunca se va a terminar. Hay una cosmovisión teísta. O sea, hablamos de una ateísta y esta es una teísta. O sea, que en oposición a la otra nos está diciendo que esta sí cree en un Dios, o de pronto en un Dios, pero también en otras deidades, en varios dioses que crearon el mundo. De ahí que nada pueda definirse, como una doctrina que reconoce la existencia de un Dios que creó el universo y que aún se involucra en su conservación. Por ejemplo, el monoteísmo sostiene la existencia de un único Dios, como entre esos está el catolicismo, el judaísmo, el islam. Son religiones monoteístas. Pero también existe el politeísmo, que a lo contrario del otro, pues tiene varios dioses, como por ejemplo el hinduismo. Una evolución teísta
¿En qué consiste? Es aquella que trata de conciliar la acción creadora de Dios con los postulados de la evolución. Dicho sea de paso, se podría comparar con aquella antigua carrera griega en la cual el contendiente cabalgaba con un pie en un caballo y el otro pie en un segundo caballo. Todo iba bien mientras los dos caballos mantenían el mismo rumbo. Pero cuando uno de los caballos decidía cambiar de dirección, el jinete tenía que decidir con cuál quedarse corriendo. Esta es la situación del evolucionismo teísta, que, dicho sea de paso, generalmente acaba cabalgando en el caballo equivocado. El que a dos amos atiende, con uno queda mal. En la evolución teísta bíblica, podríamos preguntarnos eso. ¿Es la evolución teísta bíblica? Esta evolución teísta está tratando de intenta de acomodar tanto la existencia de un Dios creador que hizo el universo con la interpretación de la evidencia científica que afirma que el universo tiene billones de años. Es decir, afirma que Dios usó la evolución en su proceso de creación. Pero cuando leamos Génesis, al principio de Génesis 1, vamos a entenderlo mejor. Ahora, tenemos una cosmovisión bíblica o una cosmovisión cristiana. El universo y todo lo que contiene fue creado por Dios. Un mundo muy amplio y diverso de especies y formas, profundo y multifacético. Dios se ocupa de su creación y de cada uno de nosotros también individualmente, y anhela nuestra compañía, es decir, que es un Dios que interactúa con nosotros, con su creación, y la sostiene y la mantiene a esta creación. Nosotros fuimos creados con un propósito, fuimos creados por Dios para vivir eternamente junto a Dios. Todo esto y más hace parte de nuestra cosmovisión bíblica. Fíjense, Salmo 53, versículo 1 dice: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Eso es lo que muchas personas dicen cuando ven, por ejemplo, el caos en el que se encuentra el mundo, cuando ven el hambre, el dolor, las enfermedades y el sufrimiento de esta humanidad y todo lo que está ocurriendo. Entonces la gente dice, no hay un Dios, porque si un Dios existiera las cosas no estuvieran como están. Pero seguimos leyendo. ¿Qué nos dice la Biblia? Dice, Proverbios capítulo 15, 3, dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Este versículo nos está diciendo que Dios existe, pero también nos está diciendo que Dios goza de un atributo que es la omnipresencia, que le permite estar en todas partes al mismo tiempo. Pero no solo eso, Dios también tiene otros atributos, como la omnipotencia y la omnisapiencia. Y miremos en Juan capítulo 3, versículo 16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lucas capítulo 1, versículo 26 nos dice, esto más o menos tiene una secuencia. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. En Juan capítulo 1, versículo 14 nos dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué nos dice Isaías 45, versículo 21? Dice, proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová, no hay más Dios que yo, justo y salvador, ninguno otro fuera de mí.
¿Qué nos dicen estas citas bíblicas, estos versículos? Nos está diciendo que Dios es un Dios creador, que es omnipotente, que si bien utiliza las leyes naturales, no está sujeto a esas leyes, porque Él puede trascenderlas como quiera y cuando quiera, como lo hizo con la concepción virginal de Jesús, como lo hizo cuando abrió el Mar Rojo, como lo hizo cuando detuvo el sol, como lo hizo cuando subieron al arca los animalitos en parejitas de 2 en 2. Dios es todopoderoso. Él controla toda la humanidad, toda la creación y todo el universo. Es fundamental que enseñemos la cosmovisión bíblica a los niños, a los jóvenes, a toda la iglesia, a los ancianos. ¿Por qué es importante que enseñemos a los niños y a los jóvenes, que serán nuestra próxima generación, los que van a estar aquí presentes? Porque en los colegios y en las universidades se está enseñando abiertamente y sin tapujos una cosmovisión atea. Y erróneamente afirma que la ciencia la apoya, es decir, que todo existe y puede ser sin un Dios. Ahora, perdón. Pero ahora miremos, ¿cuál de estas posturas es mucho más lógica para ti? Más lógica y racional. La cosmovisión atea, la cosmovisión teísta o la cosmovisión bíblica. Continuamos. Vamos a hablar acerca de la creación. Habíamos dicho anteriormente que Génesis 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan 1, del 1 al 4 dice que el verbo se hizo carne. Nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Éxodo capítulo 3, versículo 13, cuando Moisés habló a Dios, porque Dios lo mandó a los hijos de Israel, y dice Moisés: Señor, pero cuando yo llegue allá, los hijos de Israel me pregunten, y yo les diga: el Dios de vuestros padres me ha enviado a ustedes, y ellos me pregunten: ¿y cómo se llama? ¿Qué les puedo responder? ¿Qué les voy a decir? Y Dios le contesta a Moisés y le dice: yo soy el que soy. Tú les vas a decir a los hijos de Israel: el yo soy me ha enviado a vosotros. Él es el gran yo soy. En Éxodo 20, versículo 8 nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Este es el 4º mandamiento, que lo podemos conseguir en Éxodo 20, el 4º mandamiento, el día del Señor. ¿Qué nos dice Apocalipsis 14? Que nos habla acerca del mensaje de los 3 ángeles. Nos dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Job, capítulo 12, versículo 7 nos dice, él nos dice que los peces del mar son testigos y pueden declarar quién los creó, que todo lo que Dios creó son testigos de quienes lo crearon. Lo creó fue Dios. Dice: en su mano está el alma de todo ser viviente y el hálito de todo el género humano. Y la Biblia comienza dando por sentado 2 hechos fundamentales, como lo leí.
Dios existe y ha creado el universo, lo ha creado todo. Él es el creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice la palabra. De estas dos realidades, es decir, Dios existe y todo fue creado por Él, emanan todas las demás enseñanzas bíblicas. La ley de Dios, la redención, la resurrección, todas emanan a partir de aquí. La doctrina de la creación es entonces fundamental para la educación cristiana. No aceptar la creación realizada por Dios en 6 días anula todas las demás doctrinas. Porque aceptar una evolución de millones de años, ya sea que Dios haya intervenido o no en ella, es negar la Biblia como la palabra inspirada de Dios. La cosmovisión bíblica enfatiza la importancia de la doctrina de la creación. Esta enseñanza de la creación ha tenido muchos ataques de parte de la teoría de la evolución, a tal punto que ha destruido por completo la fe de muchas personas en la Biblia. Y vamos a hablar un poquito más acerca de esa cosmovisión bíblica. Para los adventistas del séptimo día, la Biblia es aún y continúa siendo el texto fundamental de nuestra fe. Es nuestro manual de guía, el que Dios nos dejó. Es nuestro libro de consulta. Todas las respuestas que nosotros tengamos, que la humanidad tenga, se encuentran en la Biblia. Fíjense, por ejemplo, cuando se contempla un arco iris en el cielo. Un ateo diría que es un fenómeno natural donde interactúan el agua y la luz. Incluso una persona que dice creer en Dios y amar a Dios puede tener el mismo concepto, la misma cosmovisión que un ateo. ¿Por qué? Porque no conoce la palabra del Señor. Una cosmovisión bíblica nos ayuda a tener una mayor comprensión de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, de cómo poder entender el mundo, el universo y todo lo que nos rodea. Ese arco iris en el cielo, cada vez que llueve, es la señal del pacto que hizo Dios con su pueblo y con la humanidad, de que las aguas no volverían a inundar la tierra. ¿Cuántos padres le habrán contado a sus hijos esta historia del diluvio, esa historia bíblica del diluvio? O quizás les habrán contado otras historias. Pero de pronto para aquellos padres que no le contaron estas historias bíblicas a sus hijos, yo pienso que todavía pueden hacerlo con los nietos, con los bisnietos o con cualquier otro niño que ustedes tengan, sus vecinos. Cuando vemos ese arco iris con nuestros ojos carnales, lo vemos como un insignificante fenómeno de la naturaleza, pero es diferente ese arco iris cuando lo vemos con los ojos de Jehová. Veríamos lo hermoso, lo maravilloso, el amor y la misericordia de Dios para con nosotros. Y podríamos comprender mejor este mundo en el cual estamos librando una batalla, un conflicto entre el bien y el mal, porque son dos ejércitos, el de la luz y el de las tinieblas, los que están luchando. ¿Del cuál lado estás tú? ¿De cuál de los dos lados estás tú? Sería bueno que nos preguntáramos. Porque muchos son los caminos que conducen a la perdición y un solo que conduce a la salvación. Para el que conoce a Dios y ha aceptado a Jesús como su Salvador, tenemos la esperanza de un mundo nuevo y de un mundo mejor. Esto me hace recordar unas alabanzas que dicen: cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. O otra alabanza que nos dice: cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Allí llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor, no habrá enfermedad. Y nos dice esa alabanza también: porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el Consolador. La educación cristiana, hermanos, y para todos los oyentes, debe estar arraigada y cimentada en la palabra de Dios. Y debemos rechazar cualquier enseñanza que sea contraria a ella. Si tú quieres saber si lo que haces le agrada a Dios, si la vida que llevas le agrada a Dios,
Si tus creencias o lo que practicas está de acuerdo con la palabra de Dios, si tienes dudas o preguntas, puedes dejarlas en el chat. Y con mucho gusto te contestaremos con un "así dice el Señor", con un escrito está. Todas las respuestas a tus preguntas están en la Biblia. Adorar al Redentor. Ahora, como lo habíamos dicho anteriormente, la redención también es muy importante en esta cosmovisión bíblica. La Biblia nos declara dos hechos fundamentales, ya lo había dicho, que Dios existe y que Él ha creado todo, que tú y yo somos parte de su creación. Estas dos realidades, que Dios existe y Dios es el creador, emanan de todas las demás enseñanzas bíblicas. La doctrina de la creación es fundamental para la educación cristiana, pero también la redención es muy importante. ¿Qué significa redimir? Significa rescatar, significa liberar. ¿De qué nos redimió Jesús? De la esclavitud del pecado. ¿Por qué Jesús nos redimió? Porque nosotros fuimos creados con un propósito, que fue vivir eternamente junto a Dios. ¿Pero qué pasó? Romanos 5:12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo, por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero Dios ya tenía un plan de salvación incluso antes de que en el cielo hubiera pecado. ¿Quién es el centro de este plan de salvación? Jesús. ¿Quién es Jesús y qué hizo Jesús por mí y por ti? Juan capítulo 1 y versículos siguientes dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Por él todas las cosas fueron hechas. Más adelante nos habla, Juan 1 nos dice que Dios envió a Juan el Bautista para que le fuera abriendo camino a Jesús, para que preparara la venida de Jesús. Pero él mismo dice que él no era la luz, que él solamente vino para dar testimonio de la luz a fin de que todos creyeran por él. Dice más adelante: mas a todos los que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Qué vino a hacer Jesús al mundo? Mire lo que dice Juan 3:16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué vino a hacer Jesús al mundo? A salvarnos. Jesús vino a morir por ti y por mí. Ocupó nuestro lugar para devolvernos lo que el enemigo nos robó, la vida eterna. Porque Él quiere vivir con nosotros, en medio de nosotros, pero en un mundo sin pecado. Porque el pecado trae consigo dolor, enfermedad y muerte. Jesús murió. Jesús habitó entre nosotros. El verbo, como dice la palabra, se hizo carne. Jesús se hizo carne. Se cumplió esa promesa que en Juan 3:15 decía que vendría un Mesías, ¿sí? Jesús ya vino por primera vez. El verbo se hizo carne. Murió por nosotros. Vivió como cualquiera de nosotros y no pecó. Cuando murió, subió al cielo y presentó ese sacrificio perfecto a su Padre. Y a través de Jesús somos redimidos. Esta es la doctrina de la resurrección y la redención. Y ese plan de salvación que se ideó allá en el cielo antes de que hubiese pecado, no sería completo si Cristo no viene por segunda vez. Él lo prometió y lo estamos esperando. Estamos viviendo en medio de un conflicto, el conflicto entre el bien y el mal, entre Jesús nuestro Creador, el Redentor, y el enemigo de las almas. Por eso es importante que tú sepas de qué lado del conflicto estás. ¿Estás caminando con Jesús? Mire lo que dice Juan 14:6. Dice: Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. ¿Quién crees tú que se merece toda nuestra adoración? Si no fue Jesús, nuestro Dios, el que es desde el principio, el que lo creó todo, el que murió por ti, el que nos salva, porque Él ocupó nuestro lugar. Ahora fíjense en este versículo revelador de Apocalipsis.
está relacionando el Evangelio eterno con un Dios creador y ese Dios que murió por ti y por mí. Apocalipsis 14 nos habla del mensaje de los 3 ángeles y dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Quién crees que se merece tu adoración? ¿A quién estás adorando? ¿A quién debemos adorar según nos dice la Biblia en Apocalipsis? Juan 14:15 dice: si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Qué es un mandamiento? Un mandato es una orden dada por alguien con autoridad para hacerlo. Ahora, la ley de Dios es un mandato de Dios. Dios nos dejó unos mandamientos que están en Éxodo 20. Son 10 mandamientos que también hacen parte de la cosmovisión cristiana o de la cosmovisión bíblica. La ley de Dios es un código moral. Nos dice qué hacer y qué no hacer. Nos dice lo que es moralmente correcto o incorrecto. ¿Por qué la ley de Dios también es importante para nuestra cosmovisión cristiana? Porque ¿de qué somos redimidos más que del pecado? ¿Sí? ¿Qué es el pecado? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 nos dice: todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Cómo sabemos si lo que hacemos está mal o está bien a los ojos de Dios? Si no tenemos un modelo a seguir, un patrón, un código moral que nos guíe y nos lo diga. La ley es la que nos dice si estamos pecando. Ahora, y si pecamos, Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 que nos dice: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Jesús está en el cielo intercediendo por nosotros. Es nuestro sumo sacerdote. No hay pecado que Dios no te pueda perdonar. Ahora, la ley de Dios es de carácter perpetuo, eterno. ¿Por qué? Porque eterno es quien la hizo. Y es de amor porque Dios es amor. Pero debemos aclarar que la ley nos salva. No somos salvos por obedecer la ley. Obedecemos la ley porque somos salvos. La mayor muestra de amor a Dios es la obediencia y nuestra fidelidad. Entonces, la ley de Dios es el código moral que nos muestra lo que realmente es correcto a la vista de Dios. Mira lo que dice Jeremías, capítulo 31, versículo 33. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel y con el Israel espiritual. Después de aquellos días, declara el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios graba sus estatutos, sus leyes en nuestro corazón y nosotros comenzamos a obedecerlo por amor. Marcos capítulo 12, versículo 29 dice que Jesús le respondió a uno de los escribas, le dijo: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos, el amor. Vemos entonces cómo la ley de Dios es una ley de amor. Apocalipsis capítulo 14 versículos 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora, y yo aclaro algo. La iglesia adventista no tiene su propia Biblia. La Biblia que yo tengo, por ejemplo, esta Biblia
que la tengo desde que conocí al Señor. Mi mamá en su casa tenía varias Biblias y cuando cada uno de sus hijos fue saliendo del hogar, se llevó una Biblia. Y nosotros en la casa todos católicos, mi familia es toda católica. ¿Por qué lo digo? Porque hay personas que piensan que cuando uno les comparte las citas bíblicas, está contrario a la Biblia que ellos tienen. Dice lo mismo, quizás con otras palabras, pero el mensaje es el mismo. Hay distintas cosmovisiones, familia, hermanos, para todos los que me escuchan. Hay distintas cosmovisiones. La atea, la ateísta, y estas son defendidas por personas que son un modelo de papá, de hijo, de hermano, de amigo, y sencillamente cometen atrocidades en contra de la humanidad. ¿Cómo se puede explicar esto? Es muy complicado, de verdad que explicarlo, porque la gente hace lo que hace, muchas veces defendiendo su punto de vista, su cosmovisión, es decir, lo hacen sinceramente, pero están sinceramente equivocados. Elegir una cosmovisión que sea basada en la Biblia o basada en la evolución requiere fe. Cualquiera de las dos, escoger tener una cosmovisión, miren, sea cualquiera que sea, se requiere que uno tenga fe en lo que uno cree, ¿sí? Pero se necesita realmente más fe para creer que el universo y toda esa especie que tiene vida, con toda la diversidad que hay en el ser humano, en los animales, en lo que en el universo, los planetas, el sol, las estrellas, o sea, hay tanta diversidad que ni siquiera creo que nos morimos y no alcanzamos a conocerla, de lo amplio, grande y profundo que es, como para de pronto nosotros decir o creer que todo fue hecho por una explosión, por un Big Bang, o por casualidad, o por error, o por una acumulación de mutaciones. Se necesita mucho más fe, creer eso, que creer, como lo dice la Biblia, que hay un Dios todopoderoso que lo creó todo, que me creó a mí y te creó a ti. Y nada es tan importante para el sentido de identidad de una persona, de un ser humano, que su sentido de origen, su familia, saber de dónde vengo, quién es mi padre, quién es mi madre, quién me creó. La misma Biblia dice que nosotros no somos creados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad humana, sino creados por el mismo Dios. Así que tener una cosmovisión bíblica me confiere una identidad que me dice quién soy. Soy una hija de Dios. Y para finalizar, los dejo con esto. ¿Por qué es importante la educación cristiana? Una cosmovisión bíblica. La educación cristiana es vital para ayudar a restaurar lo más posible que se pueda la imagen de Dios en la vida de cada ser humano. El sistema educativo de nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día se basa en una cosmovisión cristiana, es decir, todo lo que se enseñe está en completa armonía con la palabra de Dios. Te invito en esta mañana a que puedas ver este mundo, este universo en el que estamos con los ojos de Jehová. Que tengas un feliz sábado. Canto en tono, pero Dios, mi corazón no está. Una vez sentí el amor, pero ahora frío está. Mucho tiempo ya pasé sufriendo por mi ser. Dame amor y enséñame que soy parte de ti. Muchos aman este mundo como un ídolo, pero Dios, yo sé que Él mismo no tiene valor.
Por eso canto una canción que dice quién soy yo. Dice así: el barro yo soy, amóldame, Señor. Oh Señor, yo vivo para amarte más de cerca. Nunca cesará mi corazón de agradecer. Oh Señor, yo te amo más, alabe todo el hombre. Toma mi humilde corazón de iniquidad, sálvalo. Son algunos los que creen que han ganado el juego. Oh Señor, yo oro a ti cada día por ellos. Oh Señor, suaviza el corazón del mal hombre. Diles que tú le amoldarás el barro que yo soy. Oh Señor, yo vivo para amarte más de cerca. Nunca cesará mi corazón de agradecer. Oh Señor, yo te amo más, alabe todo el hombre. Toma mi humilde corazón de iniquidad, sálvalo. Oh Señor, yo vivo para amarte. Oh Señor, yo vivo para amarte. Oh Señor, yo vivo para amarte.
Hola. Aunque nuestras iglesias nunca cerraron, sí nuestros templos. Pero al abrir nuestros templos, tendremos que tomar nuevas precauciones. Aquí compartimos algunas nuevas medidas que estarán implementándose en las iglesias. Si has tenido fiebre, tos o has estado enfermo, quisiéramos pedirte que por el momento continúes participando en línea desde tu casa. Tal vez no es momento para ti todavía de regresar al edificio. También si estás en edad de riesgo o tienes condiciones preexistentes, sería mejor que todavía permanezcas en casa. Al llegar al edificio, será necesario que todo el tiempo uses tu máscara y tengas al alcance desinfectante de manos y agua, aunque la iglesia proveerá de estaciones para desinfectarse las manos. Quisiéramos pedirte que mientras estás en el templo, mantengas el distanciamiento social con los demás asistentes. Mantener la distancia y no tener contacto físico serán medidas de precaución que agradeceremos mucho. Ya cuando estés listo para sentarte dentro del templo, recuerda mantener una distancia mínima de 6 pies entre las demás personas que se encuentran en el templo. Si vienes con tu familia, podrán sentarse juntos. Al salir del edificio, continúa manteniendo la distancia y saluda de lejos. Podamos hacerlo con gozo, pero siendo precavidos. Estamos siguiendo las recomendaciones establecidas por el CDC. Asegúrate de visitar el sitio que está en pantalla para evaluar todas las recomendaciones. Es nuestro deseo que durante esta etapa, Dios pueda continuar cumpliendo su propósito en su iglesia y que nuestra iglesia pueda continuar cumpliendo su misión. No pudimos encontrar un pasaje de avión a Brasilia por un precio razonable, entonces optamos por un asiento de bus en la noche para viajar. Todo parecía bien, incluso nos quedamos dormidos. Pero de la nada escuchamos a las personas gritando. No sabíamos qué pasaba. Sí, notamos que el bus estaba yendo muy rápido. Miré por la ventana, estábamos en un área aislada. Estábamos muy asustados. Luego escuchamos disparos. Vidrios rotos, esparcidos por todos lados. Fue aterrador. Sentí algo muy caliente en mi mano y cuando lo miré, tenía una bala en mi mano. 2 filas delante de nosotros vimos al conductor inclinándose, mientras continuaba manejando, tratando de escapar de las balas que le apuntaban a él del carro al frente de nosotros. Él tuvo que tomar una decisión difícil. Parar el autobús y esperar a que los ladrones no hagan nada malo, o tratar de huir del tiroteo con el riesgo de un accidente. Finalmente buscamos una estación de policías en el camino y los ladrones se rindieron. Milagrosamente todos los pasajeros estaban a salvo, excepto por una persona que tuvo un disparo en el brazo. Nada grave. Cuando llegamos a nuestro destino final, pensamos en cómo podemos mostrar nuestra gratitud a Dios en respuesta a su protección. Entonces llamamos a mi papá, que es pastor, y le preguntamos cómo funcionan las ofrendas de agradecimiento. Él nos dijo que la ofrenda de agradecimiento debería ser adicional a nuestras ofrendas regulares y que deberíamos marcarlo como ofrenda de agradecimiento en nuestro sobre electrónico regular. Y así lo hicimos. Mientras poníamos el sobre en el alfolí, oramos y agradecimos a Dios por su misericordia. Así como devuelves los diezmos y das las ofrendas regulares, reconoce la protección del Señor y sus actos de buena voluntad en tu favor. Que podamos dejar de lado nuestros deseos y recordar que primero Dios. Hay una isla llena de encantos donde a morar, bella y fragante donde el maestro va a soñar. Hay en mi isla aves que cantan trinos de amor, y reclinado por los jardines se ve el Señor. La isla de mis ensueños de oro, la isla donde está el Señor, la isla donde mi alma
cielo brillante como el cristal, rayos dorados y un sol de oro cubre su faz. Su tierra es blanca como de armiño, brisas del mar, y lindas flores donde descanso con dulce paz. La isla de mis ensueños de oro, la isla donde está el Señor, la isla donde mi alma adora a mi Rey y a mi Salvador. Dicen que el cielo sus calles de oro prepara ya, y que sus pórticos engalanados listos están. Dicen que un ángel muy presuroso y con mucho afán prepara el libro donde el maestro me ha de llamar. La isla de mis ensueños de oro, la isla donde está el Señor, la isla donde mi alma adora a mi Rey y a mi Salvador. Me siento feliz en esta mañana de poder saludar nuevamente a nuestra querida iglesia de Deltona y a todos aquellos amigos que están compartiendo con nosotros de esta preciosa programación. Gracias una vez más por dejarnos llegar hasta tu hogar y también por compartir con tu familia y con otros esta programación. No se te olvide de darle like y share a nuestra página y así animar a otros para que también puedan disfrutar de este programa que estoy seguro que será de bendición para sus vidas. Gracias doy a Dios porque hoy es el último sábado que nuestro templo permanecerá cerrado. A partir del próximo sábado, nuestro templo de Deltona abrirá sus puertas para recibir a toda nuestra hermandad, a todos nuestros amigos y todos aquellos que quieran venir a adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad. A las 10:30 de la mañana comenzará nuestra programación. Así que no se te olvide, próximo sábado, 10:30 de la mañana. Pero hay algunos detalles que debemos de tener en mente al venir el próximo sábado. En primer lugar, no se te puede olvidar tu máscara, por favor. No puedes dejarla en casa. Es mandatorio, es necesario que traigas tu máscara para así cuidarte a ti y cuidar a los demás. En segundo lugar, si te sientes un poco débil de salud o tienes algún problema respiratorio, asma, problemas pulmonares o cualquier otra enfermedad, es mejor que te quedes en casa. Vamos a seguir transmitiendo nuestra programación todos los sábados a esta misma hora, 10:30 de la mañana. Así que si no te sientes en condiciones todavía de salir, es mejor que te quedes allí en casita y lo vamos a agradecer. También queremos que recuerden, los niños no tendrán por el momento todavía actividades en sus departamentos. Así que una vez que llegues, vamos a sentarnos en familia con nuestros hijos y las personas indicadas, diáconos o el personal de seguridad, nos ha de indicar dónde nos vamos a sentar. Así que esperamos, queridos, que el próximo sábado sea un día
lindo, lleno de bendiciones y sobre todo de gozo y alegría en el Señor. Quiero invitarte a inclinar el rostro para estudiar la palabra del Señor en esta mañana. Gracias te damos, querido Padre, porque tú siempre nos escuchas. Gracias por darnos la oportunidad de estudiar libremente todavía tu palabra e invitamos a tu Santo Espíritu para que llegue a nuestras vidas, a nuestros corazones, de tal manera que el mismo poder que inspiró la mente del escritor inspire nuestras vidas, nuestras mentes en esta hora para entender el mensaje que tienes para nosotros en este momento. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Señor. El mensaje para esta mañana está centrado en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 11. No lo vamos a leer todo, pero vamos a leer una porción de esta historia. Allí encontramos la historia de Naamán el sirio, o Naamán el general del ejército de Siria que estaba leproso. Pero por lo general conocemos más bien esta historia por una muchacha que se destaca grandemente y es la niña cautiva o la muchacha cautiva. Fíjese, hay una historia detrás de esta historia de la joven cautiva, la joven israelita que fue llevada esclava a la tierra de los sirios. Y comienza la historia de la siguiente manera. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía su señor en alta estima porque por medio de él, escucha esto, por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Y era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Qué triste, siempre que estemos en este mundo, queridos, en este mundo de pecado, siempre habrá un pero. Él es muy buen esposo, pero es desordenado. Pero no le gusta trabajar. Es muy buen padre, cariñoso, preocupado por sus hijos, pero no es muy buen esposo. O es un hombre trabajador, luchador, proveedor, pero no es un buen padre. Siempre que habitemos en este mundo, habrá un pero en todas las cosas, porque no somos perfectos. No vas a encontrar perfección en ningún lado, ni aún en la iglesia. La iglesia es linda, la iglesia es grande, es preciosa, pero siempre va a haber un pero, porque vivimos en un mundo lleno de imperfecciones, de calamidades. Así que no esperes encontrar perfección en nadie ni en ningún lugar. Empezando, ni tú ni yo somos perfectos. Tú y yo somos pecadores y también tenemos defectos. Entonces, yo he tomado esta decisión, esta máxima en mi vida. En vez de fijarme en los defectos ajenos, que son muchos, igual que los míos, y a veces hasta los míos superan a los demás, mejor me fijo en las cosas buenas de las personas. Y así admiro lo bueno que hay en los demás y me lleno de una mente positiva. Mira, querido amigo, tu mente se va a sincronizar según lo que tus ojos vean o tal vez en aquello que se convierte en el objeto de tu observación. Por eso la palabra de Dios nos dijo Jesús en cierta ocasión, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. ¿Quieres encontrar salvación? ¿Quieres encontrar sanidad? Pon tus ojos en Cristo Jesús. Hay un coro que dice, fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y verdad. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. O sea que somos transformados según lo que contemplamos. Ahora, si usted se fija solo en lo negativo de este mundo, usted se convertirá en una persona negativa. Si solamente te fijas en la enfermedad, en el dolor, en el sufrimiento, llegará un momento que te vas a convertir en una persona deprimida, triste, angustiada. Por eso, yo te invito en esta mañana a que centres tu vista, tu mirada, tu vida
en Cristo Jesús y en las cosas positivas. En vez de fijarte en la pandemia, fijémonos en que estamos saliendo de esto y se está solucionando el problema y estamos aprendiendo a vivir junto y dentro de esta situación complicada. Y yo doy gracias a Dios porque tú y yo estamos con vida y hasta este momento hemos escapado de esta enfermedad, de este contagio. Así que hay cosas por las cuales agradecer. Continúa la historia. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y ahí continúa la historia, como el rey de Israel le da cartas para que las lleve el rey de Siria le da a Naamán cartas para que las lleve al rey de Israel pidiendo permiso para entrar a su país y que viene en son de paz y va a ir ahí a Samaria a ver al profeta para ser sanado de su lepra. Ok, hay muchas cosas que me llaman la atención en esta historia y estoy seguro que usted la ha leído muchas veces, la conoce al dedillo, pero hay una gran enseñanza a partir de la misma. En primer lugar, fíjese cómo comienza la anécdota. Dice que Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande, valeroso en extremo delante de su señor. O sea que este hombre era un hombre de esos que usted no los ve a diario. Dice valeroso en extremo. Y por él, fíjese ahora este punto, por él había dado Jehová salvación al pueblo de Siria. O sea que Dios había usado a Naamán como un elemento positivo de salvación para su pueblo. Y ahora usted empezará a preguntarse y empezarán a surgir ciertas dudas e incógnitas en su mente. ¿Cómo es posible que Dios use a un hombre que ni siquiera era judío, no era israelita, no era del pueblo de Dios? ¿Y qué tiene que ver? Porque Naamán, con lo malo que era o pecador, Naamán también tenía oportunidad de salvarse. Naamán también es un hijo de Dios. Dios ama a Naamán, Dios ama al rey de Siria, ama a los sirios. Por muy malos que sean, Dios los amaba también y a todo el mundo. Te ama a ti y a mí, que no somos tampoco muy buenos que digamos. Dios ama a todo el mundo. Le da a todo el mundo la misma oportunidad de salvación. Ahora, algunos, aquí está la diferencia. Algunos aceptan la salvación de Dios, de Cristo, otros la rechazan. Ahora, que tú y yo rechacemos o no la salvación que Jesús nos ofrece, eso depende de ti y de mí. ¿Me entiendes? Pero no por eso Dios deja de amarnos. Ahora, una vez más, me llama la atención cómo Dios también se preocupa por la felicidad y estabilidad de otras naciones, aún siendo hasta paganas. Fíjense cómo dice que Dios había dado salvación a Siria a través de un hombre. Por eso yo digo que en toda circunstancia, en toda época, en todo tiempo, Dios tiene hombres y mujeres especiales, extraordinarios, hombres capaces de hacer, hombres y mujeres ordinarios que son capaces de hacer cosas extraordinarias para gloria y honra del Señor Jesucristo. Dios también a través de esta historia me enseña que Él tiene hombres y mujeres sinceros en todas partes. No solamente en Israel había un fiel profeta de Jehová, en Siria había también un hombre valeroso en extremo, el cual había sido usado por Dios y era un instrumento útil en las manos de Dios para salvar. Viene a mi mente la historia también de Balaam. Balaam era un profeta de Dios. Dios lo usó, sin embargo no era israelita, era extranjero, vivía en una nación pagana. Ruth, la moabita, era de Moab, una nación mala en extremo. Sin embargo, Dios la usó y Ruth forma parte de la genealogía del Mesías. ¿Te das cuenta cuántas personas tiene Dios sincera en todos lados? Sin embargo, en su debido momento,
Dios va a llamar a esas personas para que formen parte de su pueblo. Por eso, tú y yo no podemos juzgar, no podemos enjuiciar a nadie, porque si no es de mi religión, si no tiene mis propios principios o conceptos igual a mí, ese está perdido. No, querido. Dios tiene gente sincera en todas partes. Por eso, como tú y yo no conocemos los corazones, solamente vemos la apariencia, el rostro, lo exterior, lo mejor es no juzgar y dejarle el juicio completamente a Dios. Porque, querido, aquí muchos que piensan que están salvos se van a perder. Muchos que piensan que han de ser salvos se van a perder. Y otros que pensamos que jamás han de ni siquiera de pasar de las nubes para allá arriba, van a ser salvos. Por lo tanto, lo mejor es dejar el juicio a Dios. Y tú y yo amar y aceptar a los demás como son. Porque Dios tiene gente sincera en todas partes. Ahora bien, Naamán, valeroso en extremo, a través de él Dios había dado salvación, era leproso. Y habían salido bandas armadas, y quién sabe, dirigidas hasta por él, al pueblo de Israel, y habían tomado cautivas a varias personas, y dentro de esas se había tomado cautiva a una muchacha. Esta es la segunda parte de la historia. Ya vemos a un hombre valeroso en extremo, vemos a un hombre que es usado como un instrumento por Dios, un hombre sincero y fiel hasta donde daba su conocimiento, fiel a su Señor, fiel a sus principios. Pero ahora vemos que este hombre también lleva cautivas personas del pueblo de Israel a Siria. ¿Cuántas veces me he preguntado cómo se habrá sentido aquella muchacha cuando fue tomada como esclava por el mismo Naamán? Mira, si yo hubiese sido esa muchacha, me imagino que en cualquier momento los sentimientos de odio, de rencor, de malestar hubiesen invadido a mi mente, a mi corazón, porque yo estaba muy feliz, era libre en Israel, y ahora este hombre me ha tomado cautiva como un esclavo, como un siervo, una sierva, a trabajar en su casa, como si fuera un objeto inservible. Me imagino que aquella muchacha podía haber dicho, pues Naamán se merece lo que tiene, que siga leproso hasta el final y que se muera. Ese es el castigo de Dios por haber tomado o haberme tomado a mí como cautiva y a otros también del pueblo de Israel. Oh, queridos, la muchacha cautiva podía haber pensado en eso, pero a través de su historia también aprendemos que al final del día, quien se hace daño a sí mismo es el que odia, el que tiene rencor, el que tiene raíces de amargura. Con estas cosas no le vas a hacer daño a tu enemigo. Quien se hace daño a sí mismo es usted. Por lo tanto, si quieres liberarte de la agonía, de la amargura, de la ira, del rencor y del resentimiento, perdona y acepta la realidad como es, pero sobre todo busca la dirección divina. En vez de sentir odio y recelos contra su siervo Naamán, contra su amo, la muchacha se dirige al esposo y le dice, yo sé que si mi señor Naamán va al profeta que está en Samaria, él lo va a curar de la lepra, porque ese hombre es un hombre de Dios, es un fiel profeta de Jehová. Fíjate, querido, el valor del testimonio y del buen nombre. Aún en una tierra lejana, allá todavía había una muchacha que tenía muy presente en su memoria el testimonio fiel del profeta de Dios. Y le dice, yo sé que si usted va a ver a ese profeta de Dios que está en Samaria, lo va a curar. ¿Quién le había dicho a la muchacha cautiva de que Eliseo podía curar a Naamán? ¿Quién le había dicho a ella y si Eliseo no quiere curarlo? ¿Y si Eliseo no quiere sanarlo? ¿Quién le había dicho a ella si realmente Naamán tenía fe en el poder de Dios? Pero, queridos, aquí vemos cómo esa muchacha, una fe genuina, sencilla y con un corazón noble y humilde, le dice a su señora, yo sé que si mi señor va a ver al profeta, él lo va a sanar, porque él sana a todo el mundo. El poder de Dios está en él y es un hombre de bien, es un hombre que ama a todo el mundo. Oh, queridos,
Qué lindo que se pueda decir eso de ti y de mí. Qué lindo que la gente pueda decir de ti y de mí: no hay problema, ve a ver a ese cristiano que él va a orar por ti y Dios va a trabajar y actuar a través de él. No importa que no seas religioso, no importa que no vayas a su iglesia, no importa que andes en la vida que tú andas, él o ella te va a aceptar porque ellos son cristianos y te van a dar una mano de ayuda y te van a servir y te van a ayudar. Qué bonito, querido, que las demás personas piensen así de ti y de mí. Ve a ver a tal persona, no importa que sea de esta religión, ellos aman y aceptan a todo el mundo por igual. Qué lindo, queridos. Ojalá que ese sea el testimonio que tú y yo podamos transmitir a los demás, que nosotros amamos, aceptamos, compartimos nuestra amistad con todo el mundo sin hacer acepción de personas. Porque a veces decimos: a fulano sí lo recibo, pero a mengano no, porque es de otra religión. Oh, pero queridos, a ese también Dios lo ama. Por ese también el Señor dio su vida. Por esa persona también Jesús murió en la cruz del Calvario. Y todos, tú y yo, buenos y malos, somos hijos de Dios. Pues Naamán escucha lo que habla la muchacha cautiva. También puedo reflexionar en el testimonio, en la vida que había transmitido aquella muchacha cuando Naamán le hace caso a esa esclava. Porque Naamán podía haber dicho: ¿y si es mentira? ¿Y si es un complot que esta muchacha tiene con otra gente para quitarme la vida? ¿Y si está tramando algo para en mi ausencia ella escaparse, fugarse? Naamán le hace caso a la esclava porque conocía el corazón y la manera en que esta muchacha se comportaba y trabajaba en su hogar. Oh, queridos, te das cuenta que el testimonio, tu vida y la mía, habla más alto que nuestras palabras. Es muy fácil pararse en esta plataforma y hablar cosas lindas al público. Es muy fácil pararse delante de una congregación y decirles: Jesús te ama, Jesús ama a todo el mundo. Pero realmente el amor de Dios se ha manifestado en tu vida, en tu persona, de tal manera que tú y yo también amamos a todo el mundo por igual, sin hacer acepción de personas. A este sí lo amo porque es de mi tierra, al otro no porque me caen mal las personas de tal lugar. Oh, queridos, pero son hijos de Dios también. Entonces decimos que amamos a Dios, que no lo hemos visto, y a nuestro prójimo que está a nuestro alrededor, que los vemos diariamente, nos llevamos mal con ellos. Te das cuenta que a veces vivimos vidas dobles, vidas hipócritas, vidas sin sentido, vidas que realmente dicen una cosa pero son otra. Me imagino una vez más cómo sería la vida, la labor, el trabajo de aquella muchacha cuando Naamán dijo: esta muchacha es seria y voy a escuchar lo que ella dice. Y a pesar de que es una esclava, quiere el bien y lo mejor para mí. Naamán le hace caso. Va a ver al profeta de Jehová en Samaria. Hace todos los preparativos. Y Naamán tenía un problema. Naamán, a pesar de que era valeroso en extremo, a pesar de que había sido un instrumento usado por Dios, recuerda, no deja de ser un pecador también, con sus defectos. Pero queridos, este es el punto. Dios nos ama a todos, con defectos o sin defectos. Porque realmente en este mundo pecador, ¿quién hay perfecto? Nadie. Pero el amor de Dios es tan grande que se va por encima de los defectos que tú y yo podamos poseer. Y Dios mira lo mejor y lo bueno que hay en ti y en mí. Y Dios nos mira como si nunca hubiésemos pecado a través de su sangre preciosa. Por eso tú y yo somos aceptos en Cristo Jesús y somos aceptados por el Padre. Porque el Padre no nos mira a nosotros, el Padre mira a Jesús, y luego entonces nos alcanza. Así es como funciona el plan de salvación. Porque si Dios me mira a mí, estoy perdido. Pero Dios me mira a mí a través de Cristo Jesús y el Señor dice: Padre es mi sangre, Él es un pobre pecador. Lo único que ha hecho es aceptarme en su vida. Y para eso ni ha sido Él, ha sido el Espíritu Santo quien ha trabajado en su corazón, lo ha convencido, lo ha convertido. Y entonces Él me ha dado un lugar en su alma y yo lo salvo. Por favor, Padre, sálvalo, hazlo por mí.
Y entonces así es como Dios nos salva a todos y nos acepta. Naamán llega a la casa de Eliseo. Pero fíjate, ya Naamán llevaba en su mente un proyecto, ya llevaba un programa preestablecido. Llego a la casa de Eliseo, él dice, clama a su Señor, al Dios de Israel, toca tal vez la llaga con su dedo y dice, es sana tu lepra. O sea que Naamán estaba acostumbrado a que se hiciera lo que él dijera y como él decía. Era un general, estaba acostumbrado a dar órdenes y que se cumpliese al momento lo que él decía. Ya llevaba un proyecto en su mente. Esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a suceder. Y yo simplemente estoy ahí 5 minutos delante del profeta y me devuelvo a mi casa sano y salvo y se acabó. ¿Cuántas veces, queridos, no nos ha pasado igual que Naamán? Que vamos ante la presencia de Dios con proyectos, con planes ya preconcebidos. Voy y oro al Señor, le digo, Señor, cúrame, haz esto, haz lo otro, sana a mi hijo de esta forma, permite que me pueda encontrar este trabajo así, y que sea un trabajo en tal lugar. Y después todo sale diferente, al revés de como habíamos planificado. Entonces la fe nos falta, nos empezamos a desanimar. Pero ahí está nuestro problema, queridos, que vamos a Dios con agendas preconcebidas, o a veces le decimos a Dios qué es lo que tiene que hacer, porque ya nosotros hemos concebido un plan, un proyecto, para que Dios se adapte a nuestro plan, en vez de nosotros adaptarnos al plan divino. Por eso la humanidad hoy en día está como está, porque no quiere aceptar la voluntad o el plan divino para sus vidas. Nosotros queremos decirle a Dios lo que Él tiene que hacer y cómo hacerlo y cuándo hacerlo en nuestras vidas. Queremos reducir a Dios a nuestra estatura, a nuestro tamaño. Hay muchas personas que piensan que Dios practica la misma religión de ellos. Hay muchos que creen que Dios usa traje y corbata también. Hay algunos que piensan que Dios va a la iglesia en sábado también como ellos. ¿Te das cuenta? Entonces, al reducir a Dios a nuestra estatura, a nuestro nivel, entonces nos confundimos, malinterpretamos a Dios y nunca vamos a aceptar sus planes y mucho menos entenderlos. Entonces, qué fácil hubiese sido si Naamán hubiese llegado allí a la casa del profeta Eliseo y le hubiese dicho, lo que tú hagas yo lo voy a hacer, porque realmente el que esté en necesidad soy yo, estoy leproso, me estoy muriendo, estoy enfermo, me da vergüenza tener esta enfermedad, la gente aún se aleja de mí, yo siento que me miran con cierto prejuicio o cierto temor o cierto desdén, este es un leproso. Como quiera que sea, no me siento feliz, no me siento realizado, la gente huye de mí y yo quiero ser sano. Pero ¿qué tal si Naamán se hubiese despojado de toda agenda? Naamán hubiese actuado aún con más tranquilidad, con más paz, pudiéramos decir con esa libertad. Que hable Jehová y a través de su siervo el profeta y yo obedezco. Pero no, Naamán va con su agenda, cuando escucha lo que dice el profeta Eliseo, se enoja, se molesta. Por poco Naamán no es sano de su lepra. Y ahí está el problema, queridos, cuando nosotros no aceptamos la agenda o el plan que Dios tiene para nuestras vidas. A veces queremos dirigir a Dios en vez de dejarnos usar o ser dirigidos por nuestro Dios. ¿Te das cuenta? A veces queremos tomar, y por lo general, el control de nuestras vidas en nuestras manos, en vez de decirle al Señor, toma el control de mi vida, toma el control de mi negocio, de mi escuela, de mi universidad, de mis estudios, toma el control de mi trabajo, de mi mente, de mis pasos. Yo quiero hacer tu voluntad, muéstrame tu voluntad. Pero queridos, nos cuesta trabajo aceptar el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Cuando Naamán llega a la casa de Eliseo, Naamán, que estaba acostumbrado a que todo el mundo le rindiese pleitesía, ni siquiera Eliseo sale a saludarlo. Fíjate, mira la historia. Allí dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero y le dice, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y entonces
nos dice en el versículo 11 que Naamán se enoja, se molesta, hasta cierto punto, con razón, porque, óigame, Eliseo, si vamos a ver, no usó de ética, no usó de cortesía para, aunque sea salir y decirle, hello, good morning, how are you, how you doing, Naamán, what's up, man, nada. Eliseo no saluda, ni aunque sea le dice, dile a Naamán feliz sábado, que Dios te bendiga, nada de eso. Eliseo desde allá adentro manda un mensajero y le dice, esto es lo que tienes que hacer y dale. Naamán tenía un problema. Naamán no solamente estaba leproso, Naamán también estaba enfermo de la lepra del orgullo y de la suficiencia propia. Y hay veces, queridos, que Dios no quiere sanarnos tanto por fuera, sino por dentro. ¿Te das cuenta? Porque a veces la enfermedad de afuera es un reflejo de la enfermedad que llevamos por dentro. Fíjate que cada vez que Jesús sanaba a alguien, lo primero que le decía era, tus pecados son perdonados, vete en paz. Sea hecho conforme a tu voluntad o conforme a tu fe, perdón. Lo primero que Dios sanaba era la mente, el alma, el espíritu, y luego entonces sanaba el cuerpo. Cuando una persona era detectada con lepra en el pueblo de Israel, ¿qué era lo primero que se hacía? Se enviaba al sacerdote, y el sacerdote lo primero que revisaba era la cabeza, a ver si en el pelo había manchas también, y luego el resto del cuerpo. Ve, lo primero que Dios quiere sanar en tu vida y en la mía es nuestra mente. Una mente sana, cuerpo sano. Emociones sanas, actitudes, respuestas, acciones sanas conforme a la voluntad de Dios. Entonces, lo primero que Dios quería sanar en Naamán era su interior, quitar el orgullo, la suficiencia propia, pudiéramos decir, esa penita por dentro de ser reverenciado, de que yo merezco lo mejor, la pleitesía, el honor en todo momento. Naamán tenía que ser curado primero de esa enfermedad del orgullo. Por eso Eliseo le dice, ve y báñate en el río Jordán y 7 veces, zambúllete allí. Y entonces fíjese cómo era Naamán, que aún todavía Naamán, estando leproso, enfermo, empieza a discutir con la orden del profeta. ¿Y por qué no me mandó a Siria? ¿Te das cuenta cómo somos nosotros los seres humanos? Así sucede hoy en día. Dios nos pide que obedezcamos su palabra. Y entonces finalmente salimos nosotros discutiendo con Dios. ¿Y por qué tiene que ser el sábado? ¿Y por qué tiene que ser alimentarme de la manera que dice Levíticos 11? ¿Y por qué tiene que ser esto y lo otro? ¿Por qué la ley de Dios está en vigencia cuando siempre me han enseñado que está abolida? ¿Y por qué tengo que aceptar esto y aceptar lo otro? Hijo, hazlo simplemente por tu salvación y es todo. ¿Qué prefieres? ¿Aceptarlo por fe para salvarte o dejarlo a un lado y seguir tus propias indicaciones y perderte? Acéptalo. Todo lo que Dios dice en su palabra es para tu felicidad y la mía. ¿Te das cuenta cuán terco es el ser humano? Por eso a veces cuando Dios va a actuar de una forma milagrosa en nuestras vidas, nos permite experimentar experiencias duras para primero ablandar el corazón, la conciencia, la voluntad y luego entonces se realiza el milagro. Porque de otra forma, por las buenas, a veces no entendemos. Finalmente, fíjese, los siervos de Naamán entraron en razonamiento con él, usaron más prudencia, más sentido común que el propio Naamán. Y los siervos le dijeron, ¿qué te da más, Señor? ¿Qué más te da? Zambúllete 7 veces, eso no es nada complicado. Échate un chapuzón, te está mandando a bañarte. Y hasta te viene bien porque hace tiempo que no te bañas. 7 veces nada más, zambúllete y es todo. Malo es que te hubiese mandado a caminar o a peregrinar una semana por ahí. Eso hubiera sido más complicado. O a estar 40 días de ayuno. Eso sí hubiera sido difícil. Pero 7 veces, hazlo. Finalmente Naamán obedece. Casi ahí un poco a regañadientes. Y el milagro se realiza. Ahora Naamán, agradecido, regresa donde está Eliseo.
y Eliseo no recibe ninguna recompensa que Naamán le quería ofrecer. Dios tenía, queridos, y esta es otra enseñanza que aprendemos de esta historia. Dios tenía un plan con la niña cautiva, con la muchacha cautiva, y también con Naamán. Dios permitió que esta muchacha fuese llevada cautiva, fíjese, cosas que tú y yo no entendemos y que ella tampoco lo entendía, y puede ser que luego entendió los planes de Dios. El plan que Dios tenía era que ella le comunicara a Naamán de la existencia de un profeta en Israel o en Samaria que lo podía sanar. Ahora Naamán, al escuchar el testimonio y al ver la vida que vivía aquella muchacha, queda tocado, queda impresionado por el poder de Dios. Le hace caso a la muchacha, va a ver al profeta. Ahora el profeta lo sana. Y ahora Naamán se convierte en un evangelista, en un misionero, en un testigo fiel del poder de Dios en su vida. Y ahora el pueblo de Siria y toda la nación de Siria llega a conocer que hay profeta de Jehová en Samaria, que hay un Dios en Israel que sana simplemente con 7 zambullidas, porque no es a la manera mía, es a la manera de Dios. Y todo el pueblo de Siria reconoce que Jehová de los ejércitos es el creador del universo y que es más poderoso que cualquier dios pagano que pueda existir en este planeta. ¿Te das cuenta? Ese era el plan que Dios tenía. Entre la trama y la urdimbre de toda esta historia, los planes de Dios se llevan a cabo, se ejecutan, porque contigo y conmigo Dios tiene un plan, tiene una agenda, tiene un programa que llevar a cabo. Y hasta que tú y yo no cumplamos o no llevemos a cabo ese programa, esa agenda divina, Dios no va a parar de trabajar en ti y en mí. ¿Te das cuenta? Ese era el proyecto, el plan que Dios tenía con la muchacha cautiva y también con Naamán. Y aún fíjate cómo Naamán le dice a Eliseo: ay, pero el rey se recuesta a mí para adorar a su dios Rimón. Y entonces yo tengo que inclinarme un poco para que él pueda arrodillarse, porque tal vez está grueso, está viejo. Y el profeta le dice: ve tranquilo, ve en paz, que no es de rodillas o no es simplemente la acción de inclinarte, es el corazón. Si tu corazón está conectado con Dios, eso es lo importante, eso es lo necesario. Una relación viviente, racional, práctica, profunda, íntima con tu Dios y Salvador Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Ahora hasta el rey de Siria llegó a conocer que Jehová de los ejércitos es el Dios verdadero que sana, con poco o con muchos, con agua o sin nada, y lo hace a su manera y a su estilo. Tú y yo lo único que tenemos que aceptar es el plan de Dios que tiene para contigo y conmigo. Oh, queridos, qué historia más preciosa. Finalmente estoy seguro que Naamán, la historia queda ahí, no dice más nada de él, pero estoy seguro que Naamán con toda su casa llegó a honrar y a temer al verdadero Dios. La nación de Siria llegó a conocer al verdadero Dios de Israel por el testimonio, y todo por una esclava, por una muchacha. Todo el pueblo de Siria llegó a conocer de Dios por el milagro que se realizó en la vida de Naamán. Pero se realizó el milagro luego que Naamán obedeció la instrucción y el mandato divino. Hoy en tu vida estoy seguro que tú necesitas de un milagro. Necesitas que Dios haga un milagro con tu hijo, con tu hija. Tal vez tu hijo o tu hija está enferma en este día. Tal vez tus hijos están perdidos en el mundo del vicio, del licor, de la droga. Tal vez hay un esposo, un cónyuge que no quiere saber nada de Dios, está extraviado. Tal vez tu hogar, tu familia se está rompiendo y necesitas de un milagro. Oh, queridos, el Dios de Israel, el Dios creador de los cielos y de la tierra, que está contigo y conmigo, es el único que puede hacer ese milagro. ¿Y cómo lo hará? Cuando escuchemos su voz y nos dejemos guiar, dirigir por su buen espíritu y por su palabra. ¿Quieres que el milagro ocurra hoy? Ese milagro de sanidad,
milagro en tu economía, milagro en tu familia, en tu matrimonio, milagro en tu situación no solo financiera, sino migratoria. Quieres que Dios haga un milagro en tu mente, en tu corazón, para que cambie la perspectiva que tienes del mundo. Y en vez de ver un mundo negativo, triste, oscuro, puedas ver un mundo brillante, feliz, donde la presencia de Dios todavía mora. Quieres que Dios haga un milagro con tu vida y te saque de esa depresión, de esa angustia, de ese dolor que todavía cargas. Simplemente escucha el consejo divino. Busca de la presencia de Dios y haz lo que Dios te dice en su palabra y verás el milagro. Dios hoy quiere hacer todavía un milagro en tu vida y lo puede hacer si tú y yo dejamos que el Espíritu de Dios obre y se manifieste poderosamente en nuestras vidas. Que el Señor te bendiga, que la gracia de nuestro buen Jesús sea con cada uno de vuestros corazones. Y quiero concluir en esta mañana con una oración y también con un llamado. Si no le has entregado tu vida al Salvador, hoy es el día. ¿Quieres ver el poder de Dios actuando en tu vida? Entrégale tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, dice Dios en su palabra, y miren tus ojos por mis caminos. Eso es todo. Entrégale tu vida, tu hogar, tu familia al Salvador y verás el milagro. Querido Padre, en esta mañana acudimos a ti, porque ¿a quién iremos sino a Jesús? Porque solamente en Él hay palabras de vida eterna. En esta hora te abrimos la puerta de nuestro corazón para que tú hagas morada permanentemente en nuestro ser. ¿Cuántas personas hay que nos están mirando en esta hora, buen Dios, que están necesitadas de un milagro, de tu intervención divina, urgente en sus vidas, en sus familias, en sus matrimonios, en la vida de sus hijos, en su trabajo, en sus estudios? Por favor, buen Dios, haz el milagro, transforma los corazones y permítenos de hoy en adelante caminar bajo la sombra del Omnipotente y ser más sensibles a tu palabra, al llamado que nos realizas y sobre todo dejarnos usar libremente por el poder de tu Santo Espíritu. Gracias por escucharnos, gracias por aceptarnos como somos y te aceptamos, buen Dios, en nuestros corazones y te abrimos nuestras vidas para que tú hagas morada en nuestros corazones y nos limpies y nos salves para gloria tuya. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén, Señor. Que el Señor me les bendiga, te regale un feliz sábado de lo que resta del mismo y pronto, ojalá, nos podamos ver en casa, en nuestro hogar celestial. Dios te bendiga. Gracias doy por mis dolores y también mis alegrías. Gracias Dios por todas mis